Se peleó en los Andes sureños, centrales y norteños y participó en los primeros cuartelazos que dieron origen a las repúblicas latinoamericanas. La Guerra de Independencia en Hispanoamérica fue un periodo de la historia marcada por una etapa caótica en que los criollos realistas y los criollos patriotas se peleaban por el poder. Asimismo, los patriotas tenían discordias internas antes, durante y después de las guerras independentistas. Por cosas del destino, te tocó nacer en el Perú tardo virreinal de la década de 1800. Habrías tenido la infancia de cualquier niño protoperuano de las décadas de 1800 y 1810. Crecerías viendo la crisis económica, social y hasta racial del virreinato, que tenía que hacer mil y una peripecias para combatir a las juntas de gobierno. Asimismo, serás testigo de las enfermedades que asolaban a tu generación. Tu madre, tías, abuelas y primas han muerto dando a luz. Lamentablemente no has podido conocer a tu madre. A medida que creces, escuchas de forma aislada sobre las juntas de gobierno que se han instalado en Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Quito y Caracas. Asimismo, se habla sobre los avances de los ejércitos libertadores, tanto del sur como del norte. Lo último que quieres es que te envíen a Chile en esas guerras contra los separatistas. Justo Perú ha proclamado su independencia y se ha declarado el protectorado. Por ello te unirás al ejército peruano para obtener tu libertad, que los criollos no te miren por encima del hombro y ser socialmente reconocido. Llámenme mi sargento, no sambo, indio, siervo, cimarrón. Formas parte del primer ejército peruano en agosto de 1821, en que ha instaurado el protector, junto a muchos esclavos que quieren su libertad y humillar a sus viejos amos. El uniforme hace sentirse que está en la patria. Más que ejército, es una milicia multinacional, multicultural, al igual que los realistas que están combatiendo. No hay mestizos de toda clase, libertos, cimarrones, esclavos, bandoleros y nacionalidades que están por formarse. Solo soldados que buscan hacerse respetar en medio del desprecio de los criollos, más por resentimiento social que por conocer las ideas de Voltaire o Montesquieu. Lo bueno de estos trajines es que uno experimenta y conoce tantas novedades, ya sea el himno nacional cantado en coplas, la bandera, aprender a leer y contarse historias sobre las hazañas del libertador rioplatense. Además, se gana el respeto y la admiración de los demás al ser soldado de la patria. Durante 8 semanas empezarás a acostumbrarte a la vida castrense. Harás buenas amistades con los rioplatenses y chilenos. Pasarás parte del año 1821 en guardia en contra de las incursiones realistas que se hacen en la capital. Justo en noviembre reciben la noticia de que irán al norte a apoyar a las tropas del general Sucre contra los realistas. Van a combatir bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. Primeras semanas de marcha serán agotadoras, pasando por desiertos, pantanos, valles, albúferas y aldeas perdidas. Las enfermedades están al orden del día. A comienzos de 1822 ya están en Piura. 3 meses más tarde ya están en Riobamba y se han encontrado con las tropas gran colombinos. Ocurre el combate tan esperado con los realistas en Pichincha en mayo de 1822. La lucha se da a lanza y sablazo contra los realistas. La batalla entre zambos, indios, negros, mulatos y criollos patriotas contra zambos, indios, negros, mestizos y criollos realistas. Algunos de tus compañeros caen en la refriega o han sido heridos. Por suerte has salido ileso y no te has enfermado de malaria, fiebre amarillo, gangrena ni disentería. Hay más probabilidades de caer enfermo que ser herido por bala, lanza o sable. Un veterano prusiano se burlaría de esta guerra civil de bandos enanos. Ha peleado contra los ejércitos napoleónicos en Leipzig, en la cual han luchado en su conjunto unos 400.000 soldados. Logran la victoria tan esperada, celebrándolo con tus compañeros de armas. Solo te interesa la gloria, no las nacionalidades enmarcados. Incluso entran triunfalmente a Quito. Con la patria se llega lejos. Bueno, será la distancia más lejana que has recorrido en tu vida. Y la última. El 24 de junio comenzarán a regresar al Perú. Por ahí escuchas de que el protector San Martín ha renunciado. La mano derecha de protector, Bernardo Monteagudo, ha huido de la capital ante la ira de las élites criollas y una junta de gobierno asumirá las riendas. La incertidumbre marcará el devenir de estos tiempos. Este combatió en el Alto Perú contra las tropas rioplatenses de Belgrano y Castelli, venciendo a la Junta de Gobierno de Chile en Rancagua y luchando en otras campañas contra los separatistas. Las guerras de independencia, más que todo, fueron un conflicto civil, marcado por el vacío de poder generado por la invasión francesa en Napoleón en 1808. Asimismo, reflejó las grandes divisiones entre los mismos realistas en cuanto a la defensa del absolutismo y el liberalismo. Por cosas del destino, te tocó nacer en el Perú a comienzos del siglo XIX. Habrías tenido la infancia en
de los tiempos tardovirreinales, marcados por las enfermedades como la escarlatina y la tuberculosis. Asimismo, hay que destacar la terrible suciedad imperante. Todo ello marcado por la incertidumbre de los asuntos que afectaban a España. Hasta había temor de que sucediera una invasión portuguesa, inglesa y hasta francesa, como había pasado con Buenos Aires en 1806. Al hacerte mayor, escuchas sobre las derrotas de las juntas de gobierno de Santiago y Buenos Aires, pestes en contra de los gobiernos patriotas que habían dejado en el caos y violencia los territorios de Venezuela y el Río de la Plata. Todos querían mandar, pero nadie quería obedecer, al calificarse el accionar de los patriotas. Asimismo, verás el fervor religioso entre tus conocidos, al rezar para alejarse del anticristo que buscaba quitarle sus tierras a los terratenientes y liberar a todos sus esclavos. Sus ideales de libertad, igualdad y patria eran un insulto a la Santa Iglesia Católica y al rey Fernando VII. Llega el momento tan esperado. Justo el virreinato del Perú está asediado por el norte y el sur, por los ejércitos separatistas. Asimismo, se vivía una terrible crisis económica, escasez de diversos productos, pobreza y la amenaza de los bandoleros. Hay una gran sensación de ingobernabilidad y la posibilidad de cambiarse bando está a la orden del día. Formas parte de los batallones de milicias realistas a fines de 1820, junto a muchos mestizos, indios, mulatos y pardos, que ven al ejército realista como un medio de progreso social. Los patriotas han rodeado Lima por el norte y el sur. Hay muchas dudas de apoyar o no la causa realista, o plegarse al bando enemigo. Durante 8 semanas adquirirás experiencia castrense. Tus compañeros son de diversas razas y de nacionalidades algo confusas. Los primeros meses de 1821 la pasarás resguardando las murallas de Lima contra los bandoleros, unos viles ladrones que usan la patria como pretexto para robar. En las noches, algunos oficiales peninsulares cuentan en medio de una fogata sobre las terribles batallas libradas en contra de las tropas francesas de Napoleón en la península. Zaragoza, Gerona, Salamanca, Bailén y Victoria. La lucha realmente había tenido sentido cuando el enemigo hablaba otro idioma y adoraba a otras deidades como Napoleón y la diosa Razón. Hasta llegó a combatir contra los polacos, alemanes y hasta mamelucos traídos de Egipto. La guerra que se libra en el continente es absurda, ya que los contendientes hablan el mismo idioma, las mismas costumbres tienen, van a misa y rezan el rosario. Apenas hay diferencias entre uno y el otro bando. A mediados de julio reciben la orden de partir hacia el Cusco, gran viaje que demandará mínimo unos 4 meses. Será una travesía con muchas penalidades, ya que acechan terribles enfermedades como la disentería, el soroche, las fiebres amarillas, verruga y difteria, peor aún los males venéreos, transmitidos por las acompañantes femeninas que están detrás de cada ejército. Durante el camino por la zona de Cangallo, has combatido a las partidas de guerrillas, siendo este uno de tus primeros enfrentamientos. Tu unidad es atacada por gente armada con palos, rejones, lanzas y armas blancas. Matas a varios, pero pierdes a alguno de tus compañeros. Asimismo, queman aldeas en castigo por dichos ataques. Has salido ileso de todos estos ataques. Llegar a Cusco es una especie de victoria. Además, no has contraído ninguna enfermedad terrible, ni has sido herido. Es el lugar más lejano que has llegado. Hace 8 años la ciudad participó en un levantamiento en contra de la Constitución de Cádiz, liderado por Pumacahua. El oficial superior peninsular despotrica esta guerra entre hermanos. Durante la lucha contra los impíos franceses, los criollos y peninsulares luchaban juntos, codo a codo, como compañeros de armas. La ambición los ha llevado a la traición. Seguir con el derramamiento de sangre cuando Napoleón ya ha sido derrotado y sus ejércitos han sido expulsados de la madre patria. Destacando bastante su participación en la batalla de Vitoria, en que participaron unos 140.000 soldados españoles, portugueses, franceses y británicos. Los ejércitos en esta guerra palidecen frente a esa situación. Asimismo, muestra con orgullo una cicatriz propinada por un lancero polaco en la carga de Somosierra. Asimismo, critica bastante la actitud acomodaticia de Lima frente al enemigo, todo lo contrario a Zaragoza, urbe que luchó valientemente contra la gran armée napoleónica. De haber seguido el ejemplo de la ciudad española, la causa del rey habría sido invencible en América. ¡Viva el rey! ¡Viva Fernando VII! Es el grito de batalla entre las tropas realistas. Hay una gran esperanza de que se envíe una expedición para poner orden en ese berenjenal, como pasó con el Pacífico
pacificador Morillo en Venezuela allá por 1815. A pesar de que España había sufrido los tragos de las guerras napoleónicas, la gran esperanza está en el mar para hacer frente a la anarquía patriota imperante. Asimismo, algunos oficiales despotrican contra el régimen liberal presidido por Rafael del Riego y la Constitución de Cádiz. Le molesta inclusive que el virrey La Serna apoye ideas liberales, al igual que los patriotas, aunque no entiendes mucho los términos que hablan. Pero te encantan las historias sobre la lucha en ese país tan lejano y cercano al mismo tiempo. Le llama la atención de que un solo hombre desafiara la ley de Dios y hasta depondría al rey de España e incluso arrestaría al papa que lo había coronado. Esta lucha palidece a lo que ha vivido la península. A mediados de 1822, los ejércitos libertadores del norte y el sur se encontraron en lo que sería Ecuador, luego de 12 años de guerra. Para ese momento, los patriotas habían logrado grandes victorias. La primera de estas fue de Carabobo en septiembre de 1821, que consolidó la independencia de Venezuela. Además, se había proclamado 2 años antes la República de la Gran Colombia. En octubre de 1820 estalló una revuelta en Guayaquil bajo el mando de Joaquín de Olmedo, declarando su secesión. Además, se creó la provincia libre de Guayaquil. Por ello, las élites de la ciudad pidieron la ayuda a Bolívar para consolidar su independencia y liberarse de la autoridad de la audiencia de Quito. Las tropas del general Sucre vencieron a los realistas en Pichincha en mayo de 1822, ocupando Quito. Lamentablemente, los habitantes de Guayaquil rechazaron el desconocimiento de su gobierno por parte de Bolívar. Ante ello, se envió una carta al protector San Martín para que mediase en dicha disputa. Incluso se habló de la posibilidad de adherirse al Perú. Para ese momento, San Martín había convocado al Congreso Constituyente, eligiéndose a 79 diputados. Además, no pudo evitar que los realistas se fortalecieran en la sierra. Solamente controlaba la costa norte peruana hasta el sur Chico. Además, había enviado la misión Parociens para conseguir un príncipe que reinara en el flamante país. También se pidió el primer préstamo bancario inglés, siendo la raíz de la deuda externa del Perú. Mientras tanto, a 10.000 kilómetros de distancia, el cuerpo del poeta Percy Shelley, autor de la obra Ozymandias, era incinerado tras morir en un naufragio en la costa de la Toscana. Mientras el bate era llorado por Mary Shelley y Lord Byron, Bolívar arribaba con un ejército de 2.000 soldados a Guayaquil, derrocando a su gobierno autónomo y anexándolo a la Gran Colombia. San Martín llegó a la ciudad debilitado políticamente y acompañado por sus edecanes. Antes de partir, dejó como supremo delegado a José Bernardo de Tagle. Se dio una conspiración contra el ministro de guerra, el tucumano Bernardo de Monteagudo. San Martín y Bolívar tuvieron su primer y único encuentro. Ambos no podían ser tan distintos. El primero, militar profesional que había servido en los ejércitos del rey, combatiente victorioso de Bailén. Incluso conservaba su medalla de dicha batalla. Bogaba por terminar la guerra con una serie de negociaciones con los realistas y apoyaba la instalación monarquía constitucional. Bolívar, gran terrateniente mantuano, testigo de la gloria napoleónica en Francia e Italia, soldado sobre la marcha, aspirante a ser el Napoleón sudamericano con sus manías dictatoriales, avanzaba con su ejército de esclavos, llaneros y voluntarios ingleses e irlandeses. Quería imponer la Federación de los Andes, además de ser partidario de una guerra sin cuartel contra los realistas. La reunión se dio entre el 26 y 27 de julio de 1822. Justo un año antes se había proclamado la independencia del Perú. La reunión se dio sin testigos, barajándose diversas hipótesis sobre el contenido de la conferencia. Aunque en 2013 se logró conocer lo que se habló, gracias a una carta enviada por Bolívar a Sucre, encontrada en el Archivo Nacional de Ecuador. Los libertadores estuvieron en desacuerdo sobre el tipo de gobierno que debía regir en el Perú independiente. Bolívar se opuso y dijo que ni a América ni a Colombia le convenía introducir príncipes europeos que eran ajenos a las masas y que se opondría a ello, salvo que el pueblo decidiera algo así. Frente a esta oposición y a la defensa de Bolívar, que hizo de la democracia y del Congreso de Angostura, San Martín dijo que el principado podría venir después. Asimismo aseguró que iba a retirarse a Mendoza, que había dejado un pliego anexo para que lo presentase al Congreso, renunciando al protectorado, y que también renunciaría a la reelección que contaba, se haría en él, que luego de ganar la primera victoria se retiraría del mando militar, sin esperar a ver el término de la guerra. Pero añadió que antes de retirarse pensaba dejar bien puestas las bases del gobierno, que no debía ser democrático porque en el Perú no conviene y
y dijo que debía venir de Europa un príncipe, solo y aislado, a mandar. Aunque San Martín elogió la idea de crear la Federación de los Estados Americanos, que Chile no tendría problema en entrar, pero sí Buenos Aires, y se ofreció a tramitar un arreglo de límites entre Colombia y Perú. Al final, tras ofrecer toda su ayuda en espera que Colombia hiciera lo mismo con Perú. Mientras se daban las conversaciones, en Lima, Bernardo de Monteagudo era forzado a renunciar a su cargo de ministro, siendo desterrado a Panamá, bajo pena de muerte si volvía. El protector retornó al Perú y convocó al Congreso que se estaba instalando, leyendo su carta de renuncia como protector que había durado un año de gestión. El 22 de septiembre se embarcó a Valparaíso para nunca más volver. La conferencia marcó el fin de la carrera pública de San Martín y el ascenso de Bolívar. Tras su salida se conformó una junta de gobierno presidida por José de la Mar, aunque este gobierno colegiado duró solo 6 meses, ya que sería derrocado en el motín de Valconcillo, siendo el primer golpe de estado peruano. Para ese momento San Martín vivía la amenaza de ser sometido a juicio por parte del ministro Bernardo Rivadavia por desobedecer la orden del gobierno de Buenos Aires para combatir la rebelión de los caudillos federalistas en 1819. Para empeorar el asunto, su mujer Mercedes agonizaba por una terrible enfermedad. Al llegar a Mendoza, solo pudo enterarse del fallecimiento de su cónyuge. Esta falleció a los 25 años de edad. Entre tanto, Bolívar consolidaba su poder y continuaba la guerra. Para comprender el contexto histórico, hay que mencionar que el Congreso instalado por San Martín el 20 de septiembre de 1822 asumió la suma del poder público y al día siguiente encargó el poder ejecutivo a un grupo de 3 diputados que se denominó la Junta Suprema Gobernativa, presidida por José de la Mar. Se dio por finalizada la etapa del protectorado con la renuncia de San Martín. Esta junta se propuso atacar a los realistas concentrados en el centro y el sur peruano, organizando 2 ejércitos, pero los desastres sufridos por el ejército del sur en Torata y Moquegua exacerbaron a la opinión pública, que exigió la constitución de un gobierno unipersonal. Dicha situación dio origen al primer golpe militar de la historia peruana. El ejército del centro, que se hallaba acantonado en el Fundo Valconcillo, cerca de Lima, solicitó al Congreso la disolución de la Junta Gubernativa el 26 de febrero de 1823. Ante la negativa del legislativo, las tropas avanzaron amenazadoramente hacia la capital. El Congreso tuvo entonces que claudicar y ordenó el cese de la Junta el día 27 de febrero. Pocos días después, el mismo Congreso ascendió a Gran Mariscal a José de la Rigüero y dispuso que utilizara la banda bicolor como distintivo del poder ejecutivo que administraba. Desde entonces, todos los presidentes del Perú han lucido la banda presidencial. Envió misiones diplomáticas a la Gran Colombia, Chile y las Provincias Unidas del Río de la Plata para solicitar la ayuda inmediata de esos países en la consolidación del proceso de la independencia. La ayuda que más necesitaba Rivagüero, la de Bolívar, nombrado con tal fin como su ministro plenipotenciario ante el libertador al general Mariano Portocarrero. Él pactó con Bolívar en Guayaquil un auxilio de 6.000 hombres equipados y pagados por el Perú, y conforme a este pacto empezaron a llegar al Callao las primeras tropas gran colombinas en 1823. Por otro lado, los comisionados James Parocien y Juan García del Río lograron la contratación con Inglaterra de un empréstito por 1.200.000 libras esterlinas, el primero de la historia del Perú. Ello permitió a Rivagüero disponer de los fondos necesarios. Rivagüero desplegó una prodigiosa actividad, logrando antes de 2 meses organizar un ejército nacional de más de 5.000 hombres para entrar en campaña. Por primera vez, nuestro país contaba con un ejército formado casi íntegramente por jefes y soldados peruanos. Rivagüero se propuso a llevar adelante el plan de ataque desde los puertos intermedios del sur, ya que consideraba que era bueno y que el fracaso de la anterior campaña se debió a la lentitud con que se desarrollaron las operaciones. Deseaba culminar la guerra de independencia sin el concurso de fuerzas extranjeras, es decir, de Simón Bolívar y los gran colombinos. La segunda campaña de intermedios estuvo comandada por el general Andrés de Santa Cruz. Como jefe de Estado Mayor iba también el entonces coronel Agustín Gamarra. Santa Cruz prometió regresar victorioso o muerto. La segunda campaña de intermedios culminó pues en un fracaso para los patriotas, al igual que la primera campaña. Antes de partir, Santa Cruz había prometido al Congreso volver triunfante o morir, pero ni triunfó ni murió. Esta campaña, al igual que su antecesora, tuvo grandes repercusiones políticas. Cundió pues la anarquía en el Perú al existir al mismo tiempo 2 gobiernos, Rivagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima. Sumado a ello el fracaso
de dicha operación creaba el ambiente político perfecto para que por pedido unánime de la población se produjera la intervención de Bolívar y su ejército gran colombiano. Al quedar Lima desguarnecida, el jefe realista José de Canterac avanzó desde la sierra contra la capital. Ribagüero ordenó entonces el traslado de los organismos del gobierno y las tropas a la fortaleza del Real Felipe el 16 de junio de 1823. El día 19 las tropas realistas ocupaban Lima. Ribagüero no acató la disposición del Congreso y se embarcó a Trujillo con parte de las autoridades, mantuvo su investidura, decretó la disolución del Parlamento y creó un Senado integrado por 10 diputados. Formó tropas e intentó reforzarlas con los restos de la campaña de intermedio. Mientras que en Lima el Congreso fue nuevamente convocado por el presidente provisorio José Bernardo de Torre-Tagle. Reconoció como presidente de la República, siendo segundo ciudadano en adoptar dicho título. El Congreso, acatando las recomendaciones del general Sucre, invitó al libertador del norte, Bolívar, a trasladarse al Perú para consolidar la independencia. Se embarcó en el bergantín Chimborazo en Guayaquil el día 7 de agosto, llegando al Callao el día 1 de septiembre. El día 10, el Congreso le otorgó la suprema autoridad militar para toda la República. Seguía siendo Torre-Tagle presidente, pero debía ponerse de acuerdo en todo con Bolívar. El único obstáculo para ambos era Ribagüero, quien dominaba el norte del Perú, con capital en Trujillo. Este no dio señal de querer llegar a un acuerdo que posibilitara la unificación de las fuerzas patriotas bajo el mando del Libertador. Más bien quiso entenderse con los realistas. Bolívar invitó varias veces a Ribagüero a sumar los 3000 hombres que él disponía con el fin de abrir la campaña que él conducía contra el bando realista. Mientras tanto, Sucre buscaba acercar a Santa Cruz y así cortar el apoyo de este a Ribagüero. Bolívar se enteró entonces de la disolución del ejército de Santa Cruz junto a las alarmantes noticias que Ribagüero buscaba un acuerdo con el virrey. Agotados los recursos diplomáticos, el Libertador inició dos preparativos para reducir a Ribagüero por la fuerza, marchando al norte. Pero antes de que se desatara la guerra civil, Ribagüero fue apresado por sus propios oficiales, encabezados por el comandante Antonio Gutiérrez de la Fuente. Desobedeciendo la orden de fusilarlo, lo desterró a Guayaquil el 25 de noviembre. Bolívar permaneció en la cordillera occidental persiguiendo a los subalternos en estrado presidente que se habían retirado al Marañón y que se iban rindiendo por donde pasaba el ejército gran colombiano. Al finalizar la campaña, Bolívar entró en Trujillo en diciembre de 1823 y quedó así dominando la escena política y militar del Perú. Luego emprendió el regreso a Lima. El 1 de enero de 1824 estuvo en Nepeña y Guarmey. De ahí pasó a Pativilca, donde enfermó de paludismo. Al otro lado del mundo, Franz Schubert, con su talento musical, adaptaba los lied o canciones populares a través de los conciertos celebrados en las casas de sus amigos en Viena, que deseaba pasar la página de las guerras napoleónicas.